Ya, iniciamos entonces la clase número 3, más personalizada, pero no por eso no vamos a aclarar dudas y vamos a pasar esta materia, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla para presentar el objetivo principal, que lo tengo aquí. Gracias, profesora. Ya. Ahí tenemos. Hoy día nos toca ver lo que es una argumentación formal, ¿ya? Nosotros generalmente hemos visto la estructura, si está cohesionada, si es coherente, pero nunca nos hemos centrado en algunas instituciones formales y por sobre todo en nuestro modo de expresarnos o las situaciones. Por tal razón, hoy día vamos a analizar críticamente temas formales que surgen en el ámbito público de la sociedad, ¿ya? Y como les dije, ahí se van incorporando compañeros. Así que ahí voy más personalizado todavía. Hola, Elizabeth. Ya, vamos a parar un poquito porque vamos a volver atrás. Compartimos y esto es lo que vamos a ver. Nos centraremos entonces en la argumentación formal, donde su objetivo principal era analizar críticamente temas formales que surgen en el ámbito público de la sociedad. Nos vamos a centrar entonces en algunas instituciones chilenas, en algún tema específico. Les voy a presentar un video y a partir de ese video nosotros tenemos que analizar y por supuesto este tema lo tenemos que criticar, ¿ya? Porque todos conocemos un poquito de este tema. Y para iniciar o introducirnos en el tema, vamos a contestar estas preguntitas entre los pocos participantes que hay para ver qué sabemos o en qué situación nos encontramos en una argumentación formal. Ya, aquí tenemos 4 preguntas que serían: ¿cómo debiera ser una argumentación formal válida? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ponernos en la situación de una situación formal, que luego las vamos a dar a conocer cuáles serían, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo debiera ser una argumentación? Según ustedes. Elizabeth. Tendría que ser bien estructurada, bien cohesionada. Ya. Usted me dice que tiene que tener una estructura entonces bien determinada y tiene que tener cohesionada y coherente, que siempre van de la mano. Y coherencia también. Ya. Micael, según usted, ¿cómo debiera ser una argumentación formal? Bueno, profe, una argumentación formal debería ser, o sea, como acaba de decir, como acaba de decir mi compañera, debería ser de manera cohesionada, con mucha coherencia y debe tener su estructura, por así decirlo, que también, que también deba tener un mensaje claro y que influya, digamos, a las personas a las que se lo está enseñando. Ya, por lo tanto también llega a la conclusión que tiene que tener una estructura clara y por supuesto tiene que tener lo que es coherencia y cohesión para que llegue a todas las personas. La número 2, ¿qué ventajas o valores tiene la argumentación formal? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es bueno tener este tipo de argumentación? Paz, usted me va a responder entonces la número 2. ¿Está por ahí la Paz? Podría ser que se mantiene la formalidad como el respeto en una argumentación formal. Ya, entonces ahí tendríamos una ventaja, el respeto, ya que como estamos en una situación formal, uno no llega y lanza sus argumentos, sino que tiene que cumplir con la estructura que dijimos y por supuesto va a existir un respeto. Bien, ¿qué otro valor o ventaja piensa Micael o Elizabeth? Bueno, profe, si tenemos una argumentación formal, nos ganamos el resto, digamos, del público al que estamos dando nuestra argumentación e influimos de manera positiva, por así decirlo, en sus opiniones, ya sea negativa, ya sea de forma, disculpe, negativa o positiva, vamos a influir sobre cómo piensan ellos nuestra argumentación. Ya, por lo tanto ahí tenemos otro tipo de ventaja, cómo vamos a influir en la argumentación. La 3, ¿qué valor tiene argumentar sólida y rigurosamente con otros en la vida?
¿ya? Tenemos que ponernos en la situación de que nosotros estamos argumentando con personas que tienen gran conocimiento en la argumentación, por lo tanto, ¿qué valor tiene argumentar sólidamente y rigurosamente con otros? ¿Cuál podría ser la respuesta aquí? Elizabeth, la número 3. Que es importante porque, a ver, es que estoy pensando. O sea, ¿qué tiene de positivo argumentar sólidamente y rigurosamente con otros en la vida? ¿Qué tiene de positivo? Porque te voy a poder desenvolver con otras personas, pero Ya, bien. uno se puede desenvolver con otras personas, bien. Entonces ahí tendríamos la respuesta y como un valor fundamental que gracias a la argumentación nosotros nos podemos desenvolver con otras personas y si tenemos nuestros argumentos claros, mucho mejor. Y la última, que es un poquito más complicada en la situación cotidiana, ¿es posible discutir desde una argumentación formal con amigos? ¿Ya? Nos colocamos en una situación de curso, en una situación de un cumpleaños, por ejemplo, que hay mucha gente y ocurre un tema y ustedes se ponen a discutir con sus amigos más encima, pero tiene que ser en una argumentación formal. Por lo tanto, ¿será posible o uno simplemente se va a los improperios o no, tú estás mal? No, sí es posible. Si es posible, Sí es posible. Sí. ya. Y también Yo depende del tema, diría ¿cierto? que no. Paz, usted me dice que no. Sí, no, profe, porque quizás al principio se mantenga el respeto y todos hagan argumentos bien fundamentados, pero yo creo que después va a llegar un punto en que ambos van a perder el respeto y los argumentos van a dejar de ser válidos y se van a empezar a insultar, Ya, porque están en una situación informal que ni siquiera el lugar los acompaña. muy bien. Por lo tanto, como usted dice, en un momento sí se puede, van a empezar a estar calmados, a dar su argumento, pero también, como usted lo dice, en una situación informal ya se va a distorsionar un poco el tema y nos vamos a tratar mal quizás con un amigo, perdamos quizás hasta la amistad y no vamos a encontrar entonces esta argumentación formal, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos estas 4 preguntas de manera de introducción para ver si es válido nuestro tipo de argumentación formal, ¿ya? Por lo tanto, ahora nos vamos a centrar en qué es lo que sería esta argumentación formal y luego las situaciones o los lugares. Ahí estoy sacando alumnos que están ingresando de otros cursos. Ya, la argumentación formal, entonces, es aquella argumentación que sigue ciertas pautas lógicas, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos una palabra clave, que permiten corregir la validez de los razonamientos. En ella, los sujetos tienen que tener conocimiento y práctica de lógica para que los argumentos, al seguir ciertas reglas, provoquen la demostración. Como decía su compañera, en un lugar informal, que sería un cumpleaños o una fiesta, ya no tendríamos una argumentación formal porque no existen ciertas pautas lógicas. Por lo tanto, el lugar es súper importante dentro de esta argumentación. Si nosotros nos centramos en un juicio, que ahí tendríamos un espacio para argumentar de manera formal, sí siguen estas pautas lógicas, ya que vamos a tener un juez, abogados, algunos testigos, y sí nos van a dar algunos minutos para poder nosotros expresarnos. En cambio, si lo adecuamos en un cumpleaños, en una sala de clase, todos van a querer hablar, no va a haber respeto, ¿ya? Por lo tanto, ahí es más complicado. ¿Qué más tenemos aquí como importante de este cuadrito? Entonces ya dijimos las pautas lógicas que sí o sí tiene que existir y gracias a estas pautas nos van a corregir la validez de nuestro razonamiento, ¿ya? Estos tipos de razonamiento nosotros lo vimos en clases anteriores y depende de la situación, el momento, nosotros lo podemos aplicar. Entonces los sujetos, que serían estos personajes que están discutiendo, tienen que tener conocimientos y práctica de lógica para que los argumentos
sigan nuestras reglas y provoquen la demostración. Uno no puede llegar y pararse frente a estos cajoncitos que no recuerdo el nombre y expresarnos, ¿ya? Tenemos que tener nuestros argumentos claros, nuestro razonamiento y por supuesto la palabra mágica que es en esta diapositiva, lo que son las pautas lógicas, ¿ya? Y sin dejar de lado los valores que serían el respeto, la confianza en el emisor, que es súper importante, ya que siempre va a existir personas anexas que nos estén escuchando cómo nosotros argumentamos, ¿ya? Por lo tanto, no es llegar y argumentar, sino que siempre necesitamos argumentos y razonamientos válidos. Ya, el Gonzalo está por ahí, ¿cierto? ¿Me escucha? No me escucha, parece. Ahí en cualquier momento me puede contestar. ¿En qué situaciones nosotros encontramos argumentaciones formales? Lo tenemos aquí. Esta situación comunicativa se manifiesta en múltiples ocasiones. La encontramos con evidencia, por ejemplo, en los debates parlamentarios, ¿ya? Últimamente han habido muchos debates, sobre todo cuando son las elecciones, cuando quieren elegir algún diputado, y generalmente se salen un poco de la formalidad, porque se ponen a discutir o no respetan los tiempos, pero es una situación que debería ser formal, sí o sí. Tenemos también en la discusión de una asamblea o reunión política gremial, cuando están en base a los sindicatos, cuando se ponen a discutir un tema, por ejemplo ahora los camioneros que se iban a tomar algunas ciudades, ellos se juntaron en una asamblea, hicieron una reunión y ahí tendría que haberse respetado estas pautas lógicas, ya que hay una persona entonces que determina o es el jefe o el gerente o alguien relacionado con la jerarquía y él va a expresar entonces estos argumentos. Entonces ahí también tendríamos otra situación formal. En esta diapositiva entonces también podríamos encontrar preguntas de prueba, de la prueba final, como nombra algunas situaciones formales. Y ahí ustedes me tienen que poner entonces los debates parlamentarios, la discusión en asamblea y también la exposición de causas judiciales. Aquí existe mucho respeto, ya que el juez es el que determina los espacios, el tiempo y a quién determina quién habla y quién no. Ya por lo tanto, sí, esto de los tres mencionados es la situación más formal. Y también tenemos en espacios radiales o televisivos, por ejemplo, cuando se abre una pregunta tipo debate y algunas personas llaman a la radio y hacen sus comentarios. Quizás algunos lo toman como chiste, pero sí o sí tendría que ser una argumentación formal. Además podemos encontrarla de manera escrita, que son las editoriales, los artículos de crítica u opinión, carta de los lectores, como también los textos que producen especialistas en materias específicas. Y generalmente son los textos científicos y filósofos. Esos son súper formales, ya que le dan ahí un grado de razonamiento, uno tiene que pensar un poquito más allá. Tenemos profesionales de distintas especialidades para exponer sus puntos de vista y o debatir los de otros, o las teorías o proposiciones que otros han formulado, ¿ya? Por lo tanto, aquí en esta diapositiva ya nos encontramos con preguntas de prueba. Nombra situaciones argumentativas formales de manera escrita, entonces ustedes se dirigen a la parte aquí de abajo, que son lo que está en rojito, lo más importante, o en situaciones formales donde nos exponemos con otras personas. Aparte de las que yo nombré aquí, ¿existe otra situación formal que ustedes se han encontrado quizás y pueden dar sus argumentos sin ningún problema? ¿O solamente nos encontramos en situaciones informales nomás? Ahí le pregunto a ustedes. Bueno, profe, yo Puede puedo ser decir que, aparte, bueno, de lo que usted acaba de decir, hay situaciones argumentales formales en diferentes formas. Por ejemplo, yo un día estaba por ejemplo, en mi antigua escuela, y ¿Ya? entonces mis compañeros y yo estábamos discutiendo acerca de un tema que ya no me acuerdo cuál era, o sea, el tema y el objetivo, pero sí estábamos discutiendo y cada uno de nosotros teníamos
argumentos que contradecíamos al otro. Y se creó una cierta discusión ahí que al final pudimos resolver. Cada uno tenía su propio criterio de argumento, pero al final pudimos resolver de manera pacífica. Ya. Y eso, profe, también se puede encontrar tanto en la escuela como, por ejemplo, también en el trabajo. Otra experiencia que tuve, pero bueno, no diré eso. Ya. Por lo tanto, me está dando el ejemplo de en el subcolegio, estaban dando sus temas con otro compañero y sí hubo un respeto y pudieron exponer entonces lo que ellos pensaban. ¿Ya? Elizabeth, ¿usted también me quería decir algo? Que, por ejemplo, cuando se tiene una reunión con el director y estamos hablando con el Centro General de Alumnos o con el Centro General de Padres, ahí también hay un respeto constante. Ya, no en todas las situaciones ocurre eso, así que ahí en este sentido son privilegiados porque son escuchados y ustedes también pueden escuchar de vuelta lo que se les dice. Así que ahí también existe una situación formal, pese a que ustedes están hablando ya con personas mayores y los respetan. Así que ahí bastante bien. Acá tenemos un tema importante a discutir, sería la violencia en los estadios. ¿Ya? Ese va a ser nuestro tema. Y acá tenemos 2, 3, 4, 5 elementos importantes que engloban a esta violencia. Tenemos los periodistas, agrupaciones sociales, voces del mundo académico, instituciones no gubernamentales y instituciones gubernamentales. ¿Ya? Según ustedes, yo le hago una pregunta. ¿Quiénes son los encargados de que no se genere esta violencia? ¿Ya? De los que están aquí abajito. Ya sabemos la violencia en las barras, en distintos estadios del mundo o aquí en Chile, pero tenemos que hacer responsable a alguien. ¿Quién podría ser ese responsable? ¿O por culpa de ellos existe esa violencia? ¿Ya? Esa es una pregunta que les voy a dar unos minutitos para que piensen, porque ahora yo les voy a proyectar un video sobre la violencia en los estadios, donde también podríamos sacar una conclusión entre todos en base a este tema, ¿ya? Así que ahí les proyecto esta diapositiva para que piensen quiénes son los verdaderos responsables de que exista esta violencia en los estadios. Y los ayudo entonces con el video que les presento ahora. Así que atención. Partimos proyectando. Ya. Más complejo, qué duda cabe, es complejísimo, lo vimos ayer, pero tenemos una ley de estadio seguro. Las herramientas que se pedían están, aunque para muchos parece a ratos letra muerta. Veamos cuáles han sido los hitos fundamentales desde la creación de esta ley. Es en abril del 2011 la creación del plan Estadio Seguro. Luego, en 2012, se implementan, por ejemplo, el control de identidad, el empadronamiento de barras, pese a que después se derogó. Se otorga al club o a los clubes el derecho de admisión de hinchas, eso es muy importante, hinchas que no pueden entrar a los estadios, es que han sido sorprendidos. Ahora, para muchos falta dejar más gente afuera, pero en fin. En noviembre de 2013 se establece la obligación de los clubes de velar por la seguridad en el fútbol y se decide sacar a los carabineros del interior de los estadios, por así decirlo, del sector cancha. Es una medida que, por lo visto, ha sido revertida y que es muy polémica. En junio de 2014 se modifica la ley de violencia en los estadios y se decreta la sanción a los clubes que no cumplan con las normas, como por ejemplo cantidad de guardias de seguridad privada. Pero podemos constatar que solamente durante este año la violencia ha recrudecido y con hitos de mucha violencia. Mire, el 12 de julio, con peleas en la cancha entre barristas de Wanderers y Everton de Viña del Mar. ¿Qué pasa con ese tipo? Cara descubierta, con bengala, vamos a ver, quién sabe dónde está, probablemente en su casa. 4 días después, en Talca, entre anguerinos y seguidores de la U. Ahí con policías y todo, ¿eh? Luego en septiembre, en la Florida, hinchas azules cayeron de la tribuna al campo. Esto porque estaban en lugares donde no tenían que estar. No un mero accidente. Ayer, con los hechos conocidos, en esta batalla campal entre wanderinos y colocolinos en Valparaíso,
y después desórdenes de hinchas de la UC en la Florida que impidieron el término del partido. No olvidemos, el partido de Colo-Colo Wanderers no se jugó y Católica Audax no terminó, si es la vergüenza es total. Es el gran responsable del plan Estadio Seguro. Él es José Roa, quien lleva un tiempo a cargo de este servicio. Ya, hasta ahí nomás porque después viene una entrevista y se le hace pregunta a este caballero más especializado. Entonces, respecto a este reportaje que vimos, vamos a volver aquí a nuestro tema central, tenemos sobre la violencia en los estadios, y de acuerdo a lo que nosotros vimos, ¿quiénes son realmente los responsables? Los periodistas, las agrupaciones sociales, voces del mundo académico, instituciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales u otros. Según ustedes, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Las agrupaciones sociales, Ya, ¿por qué podría ser las agrupaciones sociales? porque ellos son los que empiezan las peleas y los problemas. Ya, entonces aquí podría ser una especie de dirigentes, de barras también. Entonces ahí usted me dice que podría ser las agrupaciones sociales. ¿Ya? ¿Alguien que tenga otra opinión o en la misma? Sí, profe, yo coincido que son las agrupaciones sociales que, vamos que en las instituciones gubernamentales están, o sea, diseñan esos estadios, por ejemplo, para que se disfrute, digamos, de los partidos, pero no cuentan con que las personas, digamos, se pongan violentas entre sí y ocasionen ese tipo de problemas. Y los periodistas solamente están para difundir la información y prevenir en muchos casos la violencia en los estadios, cosa que, bueno, generalmente ocurre, pero que se puede controlar. Ya, ahí tenemos entonces la opinión de Micael. También concuerdo que los periodistas solamente nos van a difundir más violencia que se muestra por la televisión, pero ellos no van a hacer nada por parar, solamente ellos están cumpliendo con su trabajo y nos muestran esta violencia que ocurre o que ocurría antes de la pandemia. Paz, su opinión. ¿Quién es el responsable? ¿A quién sacamos de esta lista? ¿Está por ahí La Paz? Sí, estoy, profe, estaba pensando. Ya. Yo creo que apoyo a la Elizabeth. Los que provocan eso, como la polémica, son los responsables. Entonces usted me dice las agrupaciones sociales. Eso, sí. Ya, y dejamos de lado entonces todo lo demás, que son las instituciones de parte del gobierno y las que no son parte del gobierno. Eso es como un complemento. Pero también tenemos aquí las voces del mundo académico, que pueden estar relacionados con periodistas que hacen clase en la universidad, periodistas ya formados con muchos años de experiencia y que no hacen nada también por parar esta violencia, sino que cada vez nos aumentan más el odio entre las barras, que eso ya no debería existir, y que también hubo, cuando fueron las marchas el año pasado, sí, ahí se juntaron algunas barras por un bien común, pero igual siguen esta violencia en los estadios, ¿ya? Así que este era un tema a considerar, es un tema importante, sobre todo para los varones que asisten más a los estadios, de que es un peligro, de que los niños no pueden asistir, porque puede ocurrir cualquier cosa, una bengala, un cuchillo, pese a que están los carabineros ahí controlando, pero no es lo suficiente, ¿ya? Y como estamos en situaciones formales, nosotros ahora tenemos que discutir en este cuadrito algunos comentarios que ustedes tienen sobre estas instituciones, como FONASA, la Fundación Teletón, el Metro de Santiago y la AFP. Todas estas preguntas están marcadas a todas estas instituciones, no solamente a una. Por lo tanto, dice, ¿a qué ámbito de la sociedad pertenece? ¿Cuál es su actividad? ¿Qué tanta transparencia tiene en la sociedad? ¿O a quién afecta? Ya, por lo tanto, ahí nosotros tenemos que responder. Aquí tenemos la descripción, donde ustedes me van a ir dando su opinión, su comentario, ya que todas estas instituciones han tenido problemas en algún momento. Sobre todo en FONASA, por ejemplo, las personas tienen que hacer largas filas para que le den el número de atención, es cobrado de más a veces el bono, no todos también pertenecen a FONASA, otros pertenecen a ISAPRE.
en el caso de la AFP, que es la noticia más actual, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito su opinión en base a estas instituciones, ¿ya? Así que ahí ustedes me van a ir diciendo, en base a FONASA, ¿qué opinan de esta institución? Es una institución formal, conocida a nivel de Arica Punta Arenas, donde existen varias sucursales. ¿Cuál es su actividad? ¿A quién afecta realmente? Y ahí ustedes van complementando con estas preguntitas. Partimos con Elizabeth. Su opinión en base a FONASA. Se supone que es para ayudar en el sistema de salud, más que se supone que es más barato, pero igual hay problemas. Como decía usted, los bonos son cobrados de más, hacen esperar grandes filas, se demoran demasiado en atender y ¿cómo decirlo? La atención a veces no es muy buena. Ya, la atención entonces no es muy buena. Y aquí respondiendo a las preguntas, ¿a qué ámbito de la sociedad pertenece FONASA? A la clase baja, media, alta. Eso es lo que pertenece. Entonces, generalmente los de la clase baja y media prefieren tener FONASA porque quizás lo ocupan más y la ISAPRE les saca mucho porcentaje de su sueldo. En base a la Fundación Teletón, de que es una ayuda para los niños, pero también se le critica bastante. ¿Qué podemos opinar de la Fundación Teletón? Paz, usted me va a dar su comentario. Yo encuentro que tiene como un punto intermedio, profe, que está como mal, pero también está bien, porque tiene una cuenta en donde las personas pueden aportar dinero a la fundación y así todos los niños que lo necesiten van a recibir un poquito de esa plata. Pero el hecho de que tengan que hacer todo un show para que la gente poco menos que se sienta culpable por ir a pagar, no sé si está del todo bien, pero encuentro que igual sirve porque la gente lo hace por presión, porque los demás lo hacen, y hay uno como, hoy no, si no pago esto, van a pensar que soy mala persona. Ya, Pero ahí igual el también. hecho de que el señor es el gordito está, que no, que se lleve igual una gran parte de la cantidad de dinero que pagan las personas, así que no sé, de qué sirve, sirve, pero qué tanto tampoco. Ya, por lo tanto ahí tenemos una opinión y yo creo que muchas personas también opinan lo mismo, de que es una ayuda para los niños, sí, se nota, en la mayoría de las ciudades también tenemos sucursales de Teletón, aquí en Talca también existe, pero también tenemos la opinión dividida de que por qué el rostro de la Teletón se lleva tanto dinero, si supuestamente es de manera voluntaria, después todos los animadores hacían una especie de fiesta. Entonces, ¿qué transparencia hay en esta sociedad? ¿Ya? Quizás le llegan algunos recursos a algunas ciudades, a otros no. Y como usted dijo la palabra clave, ¿por qué tiene que ser un show mediático? Porque si uno no Se va a nota donar, mucho se siente responsable también de que, pucha, ¿por qué no fui a donar? ¿Ya? Elizabeth, ¿qué me quería decir? que se siente mucho la diferencia entre instituciones. Yo he ido a la de Santiago y a la de acá de Talca y la diferencia es enorme. La de Santiago es muy grande, la atención es mucho mejor y acá o sea, en Talca no es tan así. Ya, ¿ve? Entonces ahí tenemos no hay mucha transparencia, ya que por ser capital, Santiago se lleva todas las preferencias o las regalías, y aquí en Talca, por ser más provincia, una ciudad más pequeña, no tenemos todos los medios. Entonces tampoco hay una transparencia, ¿ya? En base al metro de Santiago, que ha sido bastante polémico por mucha cantidad de gente en las horas peak, súper caro también el pasaje, sobre todo para las personas que viven en Santiago y tienen que circular más de una vez, o para las familias que tienen niños y tienen que ir a los colegios, es mucho el gasto. Por lo tanto, ¿qué opinamos aquí del metro de Santiago? Gonzalo, ¿está por ahí? No solamente está escuchando. No, está, parece Gonzalo. ¿No? Micael, ¿qué opina usted del metro de Santiago? ¿Usted conoce Santiago, cierto? Bueno, profe, no digamos que, bueno, profe,
Bueno, profesora, pero no puedo argumentar u opinar nada porque ya que bueno, usted muestra cuadro con FONASA, Fundación Teletón, Metro de Santiago y AFP, profe, la verdad no conozco muy bien fondo todo lo que usted muestra y no me gusta opinar, profe. Ya, no tiene el mayor Discúlpeme, profesor, conocimiento. pero no me voy a opinar porque no conozco los problemas que hay aquí. Ya, pero por lo que usted ve en televisión cuando muestran a mucha gente aglomerada por subirse al metro, ¿qué opina de esa situación? Si lo comparamos con otros países, de que el transporte es más expedito, no es tan caro, y acá cobran demasiado y hay mucha gente, ocurren robos Profe, disculpe, también. no entiendo nada, se disculpe la comunicación corta. Ya, se le corta la comunicación. Ya, entonces ahí hablamos Bueno, entonces con profe, otra. mi punto de vista del Metro de Santiago. No, se le va ahí la comunicación. Se cayó. Ya, Paz, usted, No sé, profe, yo soy de la región. de región, ¿no? Y de acuerdo a lo que sale en televisión, los videos que muestran. Lo que causó, yo me imagino que lo que causó polémica lo del profe, la comparación que hay con el profe que saltaba los tabiques, creo, que le dieron como unos cuantos meses de cárcel, no sé cómo se llama esa cuestión. Y Ya, acá que no hicieron nada con el tipo del caso de Amber. No, con el Martín Pradenas, perdón. ya. Entonces ahí me está dando algunos ejemplos en base al profesor que saltó las vallas, las barreras, no sé cómo se llaman eso. Así que ahí también estaríamos que por eso partió todo lo que fue en octubre, por supuestamente el alza de los 30 pesos, Unos y ahí 30 pesos, sí. quedó la escoba en nuestro país. Y en base a la AFP, ¿a quién afecta? ¿A qué ámbito de la sociedad pertenece? Bueno, todas las personas que Es ya, un robo. que es un robo ya, todas las personas que empezamos a trabajar, iniciamos nuestro ingreso aquí en la AFP. La actividad no sé cuál sería mayormente, supuestamente es para nuestra jubilación, pero por algo también se ha sacado el 10% en la mayoría de las familias, porque se considera que es plata de uno, ¿ya? Y como ahí escuché yo, es un robo, dijeron. ¿Por qué podría ser un robo? Porque se supone que es un resguardo, pero después ellos se quedan con la plata, no te entregan todo en la pensión. Es una pensión súper baja. Ya, entonces no vale cotizar tantos años y después igual uno va a recibir un sueldo bajo, ¿cierto? Entonces ahí usted me dice que sería un robo, que debería entonces eliminarse y que todas las FP entonces son iguales, no hay que una sea mejor que la otra, ¿ya? Y nos afecta a todos. Esa sería la pregunta que está relacionada con la AFP. Entonces aquí entonces en este cuadrito hicimos una pequeña descripción y comentarios de estas instituciones, de que son súper importantes para Chile, todos poseemos algo de ella. Por ejemplo, yo no viajo en Metro de Santiago porque vivo en región, pero sí tengo AFP, entonces eso me afecta. La Fundación Teletón no he tenido la posibilidad de conocerla aquí en Talca, ni tampoco asistir a una ayuda, algo, ni tampoco tengo un familiar, pero sí también conozco la realidad de algunas personas que tienen que viajar mucho para acercarse a una sucursal, y esa tampoco es la idea, de que la idea es que toda familia esté más cercana a una fundación, como sería la Teletón, ¿ya? Eso sería entonces en base a los comentarios de instituciones, ya que a veces por ser instituciones grandes y famosas se les mira o no se toca, ¿ya? No se toca, no se le puede decir nada, pero hay muchas personas que están en desacuerdo con estas instituciones, ¿ya? Así que eso sería entonces en base a lo que son la argumentación formal. Y lo que ustedes tienen que hacer, digamos, para esta semana, que no sé si ustedes ya vieron la guía en la aula virtual, igual yo se las voy a compartir, es súper simple lo que tienen que hacer en esta actividad, ¿ya? Aquí se lo estoy proyectando.
Ya, lo tienen que entregar el lunes 17 hasta las 6 de la tarde, ustedes saben. Y lo que vamos a hacer en esta guía es un análisis de la argumentación en un reportaje. Yo les puse un fragmento del reportaje del postnatal compartido. Por lo tanto, es un tema actual que se ha discutido en la Cámara de Diputados o Senadores, ya que sobre todo ahora en pandemia hay muchas personas que han quedado embarazadas, ya han dado a luz y necesitan más tiempo con sus bebés, que es algo obvio, sobre todo por pandemia. Entonces aquí dice, ¿qué estamos haciendo mal? Hay un reportaje, ustedes lo tienen que leer, ya, no es muy largo, hasta ahí. Y ahora existen dos expertas que están hablando en este reportaje. Y ustedes tienen que hacer este cuadrito de análisis o comparativo. Primero, ¿cuál sería la tesis principal de la experta 1 y experta 2? Entonces ahí ustedes pueden copiar y pegar la información. Luego, ¿qué postura argumenta en torno al tema? ¿Ya? Entonces, como es un cuadrito de análisis o comparativo, ahí ustedes van pegando la información. ¿Cómo se relaciona la tesis con los argumentos? Luego nos saltamos lo que son los argumentos. ¿Qué ideas generales sostiene su postura? ¿Qué ideas funcionan como puente entre la tesis y los argumentos? Recordemos que esto es una argumentación formal, por eso estamos hablando de un reportaje de un tema de actualidad, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que sacar la información y pegarla en este cuadrito, ¿ya? Si ustedes quieren complementar algo más, estaría bien. Las evidencias, ¿qué tipo de evidencia se usa? ¿Cómo se relaciona la evidencia respecto a los argumentos planteados? Así que reitero, es copiar y pegar la información leída. Y acá, que vale 3 puntos cada una, ¿qué relaciones pueden ser más fácilmente aceptadas en estas argumentaciones? ¿Por qué puede suceder esto? Entonces ahí ustedes entregan la información en base a su conocimiento también, y cuál de las dos argumentaciones se construye más sólidamente. Entonces ahí ustedes colocan, yo prefiero, o mi opinión es en base, por ejemplo, a la experta número 1, ya que nos indica, o la experta número 2. Entonces ahí ustedes me tienen que dar sus argumentaciones. Entonces, esta es la guía, 2 preguntas y este cuadrito de análisis, nada más, ¿ya? Entonces, cada cosito de aquí vale 2 puntos y en general la guía vale 34 puntos y me la envían el lunes, ¿ya? Cualquier duda, ustedes saben a mi correo y yo les respondo rápidamente para que salgan de esa duda que tengan en base a la guía, ¿ya? Entonces, reiteramos, es una situación formal donde 2 expertas están exponiendo el tema del postnatal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Ya? Ahí dejamos de proyectar entonces la guía para que ustedes la descarguen si es que no la tienen todavía. Ingresan a su carpetita, agosto, participación, argumentación, democracia, y está la guía esperando ser resuelta. ¿Ya? Para ir cerrando entonces la clase, preguntamos a los presentes qué es lo que vimos hoy día, o qué es lo que hicimos, ¿ya? Donde nuestro título principal era la argumentación formal, vimos nuestro objetivo que era analizar o hacer un comentario de estas instituciones, y también vimos este video que nos explicaba más sobre la violencia en los estadios, ¿ya? Elizabeth, ¿qué me puede dar usted como resumen de clase? La argumentación formal sigue ciertas pautas lógicas ¿Ya? y nos permiten corregir la validez de los argumentos para provocar una demostración. Se encuentran en los debates parlamentarios o en la asamblea o causas judiciales. Ya, entonces ahí usted me está nombrando situaciones donde encontramos argumentaciones formales para que nos sirven, que tiene que tener una pauta lógica, ¿ya? Micael, ¿qué más podemos hacer como resumen de clase de lo que hemos visto hoy día? Bueno, profe, disculpe, podemos analizar críticamente temas formales que surgen en los ámbitos públicos de la sociedad. Por ejemplo, pueden haber temas formales que se pueden discutir
tanto formales, disculpe, como en informales, como por ejemplo en una fiesta de cumpleaños, como usted mencionó, en una escuela, como me pasó a mí, inclusive en los trabajos, en las grandes asambleas nacionales, donde, digamos, discuten los políticos, y en diferentes lugares públicos. Pero siempre, profe, siempre van a haber argumentos contrarios unos a los otros, porque cada persona tiene su criterio y tiene su propia argumentación, y no podemos cambiar eso. Muy pocas veces se cambia, pero cada persona tiene su propio criterio. Ya, por lo tanto ahí depende la situación, pero no olvidar que cada persona es distinta a otra, por lo tanto todos tenemos argumentos distintos y también nos enfocamos a las instituciones, de que quizás no todos conocían esta institución aquí en Chile, pero dieron su opinión. Algunos dijeron, por ejemplo, de la FP que era un robo. En caso de la Teletón es como mitad y mitad su argumento, porque sí ayuda a las personas, pero es un show. Así que ahí tendríamos ese comentario. ¿Qué otro más vimos de institución? Aquí voy a proyectar nuevamente, que se me olviden. En base a FONASA, quizás ustedes todavía no ocupan mucho esta institución, pero sus papás sí. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño comentario de esta institución, ya su actividad, para qué sirve, si existe transparencia. En base al Metro de Santiago no teníamos mayor información, porque como todos vivimos en regiones, a nosotros no nos afecta directamente. Pero si estuviéramos viviendo en Santiago, sí sería un caos y tendríamos mayor comentario. Pero como le dije, como no estamos viviendo ahí, quizás no nos interesa mucho hasta el momento. Y también mencionamos lo que fue causa en octubre, noviembre, por los 30 pesos del alza en el metro, y ahí gatilló entonces todo lo que son estas manifestaciones, ¿ya? Existen muchas más instituciones, ya que no las quise poner todas aquí, pero según ustedes, ¿qué otra institución falta que tiene que ser comentada porque es más polémica de los presentes? ¿Qué otra institución podría faltar acá? ¿Qué sería polémica? ¿Quién le falta ahí en base a estas preguntas orientadoras? ¿Un comentario? ¿O con esa nos quedamos que serían como las más polémicas? Por ejemplo, si hablamos de Hogar de Cristo, de Coaniquén, son El instituciones... Sename. El Sename. Ya, esa parece que nos faltó, el Sename. Ahí tenemos bastantes comentarios, no sabemos realmente si ayudan a los niños, si no los ayudan, no los protegen, a quién afecta directamente. Y usted, como mencionó Elizabeth, ¿qué podemos decir del Sename? Su comentario. Es que no sabemos el trato que le dan a los niños. Entonces, o sea, por noticias obviamente hay violaciones, están sufriendo, pero nadie puede hacer nada al respecto, o nadie ha hecho nada al respecto para que eso frene. Ya, por lo tanto, no sabemos exactamente qué pasan con los niños en esas casas, solamente nos basamos por medio de reportajes o experiencias. Si vemos a algún niño en la calle y le preguntamos de dónde es, él nos puede decir soy del Sename, yo me arranco porque no me gusta cómo me tratan. Entonces, esos comentarios tenemos, pero no podemos ahondar un poquito más allá. Y Paz, ¿usted una institución que nos faltó por acá? ISAPRE, aunque la dijo como a modo de ejemplo, pero no está ahí en la Ya, tablita. la ISAPRE entonces, que también está relacionado con lo que es FONASA, que también ahí no podemos hablar en base a la mujer, que como están en edad fértil o quizás pueden tener bebé, se les cobra también más que a los varones. Entonces eso también sería como una descripción o un comentario que no debería ser, ¿ya? Y también nos podemos enfocar también en caso de carabineros, de bomberos, entonces que también son instituciones que a algunas personas no les gusta, otros la defienden completamente, pero podríamos estar hablando de muchas instituciones todo el día y tenemos nuestro comentario formal, porque en ningún momento alguien dijo, no, a esa institución no me parece, solamente escuché ahí una palabra de robo, ¿ya? Pero es su comentario, es su argumento, ¿ya? Así que eso es lo que vimos hoy día, nos centramos en instituciones con una argumentación formal, vimos un reportaje,
Ustedes me respondieron preguntas orientadoras al comienzo de que si este argumento es válido con amigos sobre todo, o en algunas situaciones, ¿ya? Y después al final les presenté la guía que ustedes me tienen que mandar durante la semana, ¿ya? Dejo de proyectar entonces y estaríamos listos. ¿Alguna duda, pregunta? Muy poquitos conectados hoy día, parece que se quedaron dormidos. Pero aún así yo iba a hacer la clase con un alumno, así que gracias a los que se conectaron. Así que dejamos de grabar.